Hola, muy buenos días. Yo soy Mauricio Rosales y estamos aquí de nuevo en Sociedad a la Ciencia. Hoy tenemos una invitada muy especial, como todos los viernes. Tenemos a nuestra compañera Teresa Díaz. Hola Teresa, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto volver aquí a los Sí. programas contigo. Ay, gracias, de verdad. Es un placer siempre tenerte aquí. Recuerden, Sociedad a la Ciencia es un programa de divulgación científica del posgrado en Ciencias Sociales sobre Desarrollo Sustentable y Globalización de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Entonces, estamos aquí conversando de las investigaciones que están desarrollando los que actualmente estudian el posgrado y nuestra compañera Teresa nos va a explicar qué está haciendo. Estás en doctorado, ¿verdad? Así es. Sí, cuéntanos cuál es tu tema y sobre todo me gustaría que nos digas por qué llegaste ahí y también un poquito de tu historia, porque me imagino que influye al hecho de que hayas estudiado eso, ¿no? Sí, bueno, el tema que estoy tratando es acerca de un programa de responsabilidad social para estudiantes de educación media superior. Ujú. Y pues un caso sería la vinculación entre la UAPS y los COBACH. Los Ajá. COBACH en específico porque el alumnado que entra a la universidad proviene en un 40-60% Ok. desde los COBACH, aquí en el estado particularmente. La responsabilidad social es un tema Ajá. que me empezó a interesar en la maestría. Soy Ajá. maestra en administración estratégica Ah, ok. y yo estaba trabajando temas de soberanía alimenticia, Ujú. porque soy ingeniera en fuentes de energías renovables, Ah, ok. esa es mi carrera, esas son mis bases, ¿no? Entonces estaba trabajando temas de soberanía alimenticia a partir del secado solar en el Ujú. sector agrícola, pero cuando estaba en la maestría tuve la oportunidad de compartir pues clases con la maestra Narda Guzmán Ok. y ella estaba trabajando temas de responsabilidad social universitaria. Y fue ahí como, creo que hice un match Ah, con sí. el tema desde el primer momento, porque pues sobre todo soy una persona que le gusta mucho el cuidado del medio ambiente, soy activista ambiental y para mí tenía mucho sentido, ¿no? Todo lo que conlleva la responsabilidad social, que es pues cuidar el ambiente en el que te desarrollas, porque tus impactos individuales no se quedan ahí nada más contigo, sino afectan a la sociedad en la comunidad donde vives. Entonces la responsabilidad social sí me atrapó como desde el primer momento. Ujú. Y de hecho cuando entré al doctorado, mi tema era sobre educación ambiental, como para Ujú. fortalecer la responsabilidad social. Ujú. Pero ya entrando a, pues a este mundo, ¿no? Del doctorante y en las investigaciones y seminarios que hemos tenido, me di cuenta que la responsabilidad social pues va más allá de lo ambiental. Es algo social, algo económico, que no está aislado uno de otro y si no se trabaja en conjunto de manera holística, pues Ujú. no tiene ningún sentido trabajar solo en lo ambiental. Cuando me hablas de responsabilidad social, me imagino que es un concepto muy amplio, ¿no? ¿Cómo lo puedes definir o qué autores lo han tratado o por qué es importante? O sea, trata de decirnos por qué es importante que seamos responsables socialmente. No, no sé, ¿cómo podrías decir de eso? Bueno, está. Es que siempre, ahora sí que me da la pena, ¿no? De siempre digo mal al autor, pero es Ajá, Valadez, que es el que Valadez. está trabajando temas de responsabilidad social aquí en Latinoamérica. Ok. Comenta que la responsabilidad social es importante, como te comentaba, porque es hacernos responsables de las acciones que tenemos en sociedad. Porque el hecho de que luego comentan que es como este efecto de la mariposa que aletea en China y tiene efectos de este lado Ajá, el del efecto mundo, mariposa. el efecto mariposa. Si tú tiras alguna basura, por ejemplo, tú no sabes qué impacto está teniendo sobre otro ser vivo, ni siquiera sobre otro ser humano, sobre otro ser vivo, y al final de cuentas nosotros no somos, no es la sociedad y el entorno ambiental, Ujú. somos la sociedad en el entorno ambiental. Ujú. Entonces es siempre ver las consecuencias que tienen nuestras acciones más allá de ti o de tu núcleo cercano, sino cómo afecta a la sociedad y a los seres vivos que te rodean. Wow, me imagino que es establecer mucha conciencia, ¿no? En las personas de cómo todo lo que hacemos tiene una implicación. Pero mm, cuando hablamos de responsabilidad social, hablas de
una puesta en práctica, o sea, ¿debemos cambiar algo para poder ser responsables socialmente o simplemente con ser conscientes ya es parte de la responsabilidad? No, sí tenemos que accionar, porque muchas veces nos quedamos solamente en este mundo de lo teórico Ujú. y no aplicamos lo práctico, que es ahí donde está como pues esta gran brecha, ¿no? No nada más es saber que si tiro basura estoy dañando el ambiente, es no tirar basura. No solamente es no tirar basura, es reciclar esa basura, porque los recursos se pueden aprovechar de diferentes maneras y, por ejemplo, un paso muy importante es reciclar todo lo que para nosotros es desecho, no significa que sea como el desecho final, Ujú. sino que se puede reutilizar de otras muchas maneras. Es que, ¿sabes? Siento que entro en algo, en una complicación porque yo también creo que, bueno, creo que todos vivimos en una sociedad en la que constantemente nos están bombardeando con todo tipo de noticias ambientalistas, buenas, malas, tecnología prometedora, desastres naturales por otro lado. Y siento que a veces eso crea un cierto tipo de desesperanza en las personas y crea, no sé si sea una ilusión o si de verdad sea algo concreto de que muchas veces no podemos hacer nada para cambiar las cosas, ¿sabes? O sea, con, por ejemplo, con la basura, con el calentamiento global, seguimos usando coches, toda nuestra ropa, nuestros alimentos tienen derivados de hidrocarburos. ¿Cómo, cómo la responsabilidad social aporta a estas problemáticas de una manera real? Porque no creo que sea algo individual, ¿no? O sea, debe ser algo que se mueva en masas, ¿no? En todos. Sí, así es. Pues, de hecho, como lo comentas, esta parte de que hay desesperanza, o sea, Ajá, ya hay veces que también la siento y yo como ajá. trabajo este tema, y en un inicio, cuando inicié la investigación, fue porque también estuve leyendo artículos respecto a cómo se enseñaba las cuestiones ambientales a los Ujú. jóvenes, y varios artículos científicos decían que había como una apatía a lo ambiental por la manera en que se enseñaba. Es como los problemas son tan Tan grandes que grandes. que mi acción individual no va a hacer absolutamente nada. Y Ujú. entonces los jóvenes en la adolescencia es como, ¿qué sentido tiene que yo haga algo si en realidad no Sí. va a Ya aportar llegaron y nada? el mundo Ajá, es estaba como, ya así. está así, ¿por qué tendría que solucionar yo un problema que no es mío? ¿No? Ujú. Entonces todo esto se debe a la forma en la que se enseñó lo que es los desastres ambientales, ¿no? Como toda esta parte como el oso polar que se estaba Ujú. quedando sin el Ay, hábitat no, qué donde vivir, triste. es como, ¿cómo voy a hacer yo para pues aportar a ese problema tan grande, ¿no? Y lo que se está haciendo pues actualmente es que los problemas están bajando, porque pues o sea, sí, no, a lo mejor no puedes hacer algo, no puedes hacer una acción tan grande que impacte en que los osos polares estén quedando sin su hábitat, pero a lo mejor puedes hacer una acción para que algún animal que esté en peligro de extinción en tu área sea salvado. Es como no es como verlo de esta manera tan grande en lo global, sino las acciones que puedes Irte a lo hacer en lo local. local, ajá, Mm, para que de esa manera no solo te sientas que estás en realidad haciendo algo y aportando para que un animal, por ejemplo, se ujú. deje de extinguir, sino que también tienes esta empatía, porque finalmente es algo que está Ujú. en el entorno en el que tú estás. Pero sí Sí. es un tema Y bastante... creo que es muy acertado lo que me dices, porque al final lo global es la suma de lo local, ¿no? Sí, así es. Entonces, mm, creo que, no sé, me gustaría que me platiques cómo ha cambiado este concepto de responsabilidad social en toda tu investigación, si ahora te das cuenta de otras formas en las que podemos tener más empatía que antes no veías, o ahora, cuál crees que sea el principal reto para que tomemos responsabilidad de lo que hacemos socialmente? Bueno, creo que mi tema ha cambiado bastante desde que entré al doctorado, porque como te comentaba, yo inicié con una visión ambiental. Era Ujú. como, hay que hacer algo por el ambiente, hay que
educar a los jóvenes para que cuiden el medio ambiente y toda mi investigación estaba enfocada en la ambiental. Ya una vez que entré al doctorado y gracias a los seminarios que Ujú. hacemos cada semestre, me di cuenta que la responsabilidad social pues iba más allá. Entonces ahora sí que di una mirada como más general de lo que era la Ujú. responsabilidad social y fue donde me di cuenta pues que también tenemos que implementar cosas de la sociedad y esos valores socioemocionales en los jóvenes para que puedan enfrentar los problemas que están en su entorno. La parte económica también es pues algo importante porque para tener responsabilidad social, lograr un desarrollo sustentable, la parte económica pues al final de cuentas es fundamental y algo que me dio pues a mí me causó mucha gracia que cuando Ujú. estaba investigando y entré a un curso de la historia de lo político, Ujú. entonces como que yo no supe que porque me lo sugirieron que lo tomara porque me habían mandado a ese curso, entonces me di Ujú. cuenta que la responsabilidad social es algo político, o sea, Ajá. parece que es obvio, pero en su momento de verdad que yo no lo había Ujú. dimensionado desde esa perspectiva. Ujú. Y pues claro que es algo político porque está impactando, ¿no?, en la sociedad y en las decisiones que se están tomando pues a nivel local, nacional y a nivel mundial. Y entonces mencionas como estas dimensiones, la dimensión económica, que puede ser muy obvia, pero me gustaría que nos expliques por qué, cuál es la parte económica de la responsabilidad social universitaria y cómo se alinea con lo político, cómo deben de compaginarse lo económico-político. Me imagino que también ha de ser cultural, ¿no? Así es. ¿Qué otra dimensión hay en la responsabilidad social? Pues lo político, lo cultural, lo social, lo ambiental y esta parte de pues la igualdad, ¿no? Porque Ujú. al final de cuentas todos somos seres humanos viviendo pues en un mismo entorno y se compagina lo político y lo económico porque para la toma de decisiones pues siempre es desde esta perspectiva de la votación como en general de las personas, pero hay tomadores de decisiones que nosotros mismos elegimos. Entonces, tomo a la... Me gustaría partir como desde más abajo, ¿no? Ujú. En la parte de la enseñanza de la responsabilidad social, pero tomo un paso atrás porque Ujú. son los alumnos que van a entrar los de media superior son los que van a entrar a la Los de universidad, prepa. ajá, los de prepa. Y es como, al final de cuentas, ellos van a incorporarse después de la universidad al medio laboral, al medio social, aunque ya son parte del medio social, Ujú. pero como de manera más activa. Entonces, Ujú. que ellos tengan esta noción de lo que es la responsabilidad social y cómo los impactos que tienen sus decisiones, ya sea como en conjunto o de manera individual, tienen impacto en la sociedad, pues es como muy importante para formar o más bien como para fortalecer lo que es la cuestión ética y moral de las decisiones que están tomando. ¿Crees que ah, ahorita estoy viendo muchas cosas que hasta tienen que ver con mi tema? Eh, yo estoy investigando de alguna manera muchas cosas relacionadas con la transición energética y por qué si ya tenemos la tecnología no se puede usar y pues te das cuenta que pues los recursos que sacamos del medio natural, o sea, los recursos naturales, la tecnología, la política, todo está muy centralizado, ¿no? Y si bien nos están bombardeando de que nuestra forma de vida es la que mantiene al planeta en una decadencia ambiental y todo eso, y te digo, a veces te da desesperanza de que no puedes hacer nada, pero creo que la responsabilidad social o crear ese sentimiento de empatía y responsabilidad social es como una antesala de procesos más democráticos en el futuro, ¿no? Así Porque me es. imagino que estos muchachos son los que van a quedarse, ¿no? O sea, hay un cambio generacional constante y de alguna manera yo creo que la sociedad va hacia expandir las libertades, ¿no? O sea, expandir la capacidad de decisión y la democratización en muchos aspectos de la vida, ¿no? En decidir cómo se consume, cómo se produce. Y no sé, perdóname, me gustó mucho el tema, entonces me pongo a imaginar cosas. Me gustaría que me dijeras por qué los de prepa, o sea, bien, ya me dijiste porque son los que entran aquí a la UAP, si son la mayoría,
pero ¿cómo le vas a hacer para, cuál es tu metodología? ¿Cuál es tu pregunta? O sea, qué quieres averiguar con estos muchachos y cómo lo vas a aplicar? Ok, eh, pues, pues tengo una metodología que va a cambiar, o sea, porque ya tuve presentación en seminario esta Ajá, semana y me hicieron algunas preguntas que me hicieron reflexionar de cómo ajá. estaba llevando a cabo el tema, porque al final de cuentas voy a realizar encuestas con Ujú. jóvenes de Cobach, de preparatoria, pero ¿Que me están estaba, entrando, que están saliendo, no, que algún están grupo? en quinto, sexto semestre de Ah, ok. preparatoria. Eh, Me iba a enfocar como de hecho, en mi planteamiento del problema, como el conocimiento que ellos tienen sobre responsabilidad social, Ujú. pero me hicieron unas preguntas pues bastante interesantes en seminario que era como, pero vas a medir su conocimiento y qué tal si ellos hacen acciones de responsabilidad social, pero no saben qué es Mm, responsabilidad social. Entonces, esta parte la voy a replantear porque voy a medir más bien las acciones que hacen de responsabilidad social y cómo ellos entienden esta conceptualización de la responsabilidad social. Porque en verdad yo tampoco sabía que hacía responsabilidad social hasta que no vi el tema, ¿no? Como, oye, todo esto que se está planteando en este concepto es algo que yo hago en mi vida diaria, pero no lo sabía hasta que pues tuve este acercamiento con el concepto, mm. pero es algo que ya hacía. Entonces, esas preguntas sí fueron algo que me hicieron reflexionar y cambiar esta parte de cómo voy a evaluar a los chicos de cómo actúan en su vida diaria respecto a la responsabilidad social, más allá de cómo la entienden o cómo la conceptualizan, porque a lo mejor pues es algo que está más allá ahorita ¿Y en este planteamiento. puede ser que alguien sea irresponsable socialmente? Pues sí, como pues Sí. como hay responsabilidad, hay responsabilidad y eso es a veces es algo que pues en mi día a día es como la desesperanza, ¿no? Ajá. Porque ciertamente el humano vive a veces en contradicciones, pero Siempre en todos trata de, lados ¿no? De llevar como esta línea de buscamos acción, ¿no? coherencia, ¿no? Esta Como que, coherencia, ajá. pero hay veces que el simple hecho de ver que el semáforo ya se va a poner en rojo y pasarte, o sea, eso es Eso es, sí, irresponsabilidad social, porque te pasas y puedes causar un un accidente, accidente ujú, probablemente catastrófico, porque no sabes mortal. si viene un camión que puede tener impactos más graves en lo local, puede ser un carro, pero estás afectando la vida de una familia probablemente. Entonces, ves la irresponsabilidad social cuando Sí, la sí, estás sí. trabajando y sí es Es más como, fácil ver la ajá, responsabilidad social que la responsabilidad así social. es. Porque Wow. son acciones que dices, hasta pasarse en amarillo. Ya en amarillo se supone Sí. que tienes que estar parando, no arrancar más fuerte y pasarte, ya es cuando te pasas en rojo. Como estas pequeñas acciones o alguien que tira una lata Ujú. de Coca-Cola o algo por el estilo, y dice, ay, alguien más lo va a recoger. Pero él está siendo irresponsable porque está esperando que otra persona Mm. accione por algo que él está tirando. Entonces, sí ves la Sí, y irresponsabilidad la social. responsabilidad. Y ahorita me pongo a pensar, puede ser de que, digamos, un grupo, una sección de la sociedad, alguna localidad, sea muy responsable socialmente, pero cuando pasen sus acciones a otras personas sean irresponsables. O sea, me refiero, puede ser que haya una persona que sea muy responsable socialmente y Ujú. separe su basura, separe los plásticos, el cartón y todo esto, pero cuando llega al relleno sanitario lo queman todo, por igual. Ahí esa responsabilidad social de las personas se quedó solo en la conciencia de la persona de que hizo las cosas bien, pero en la práctica... Sí, es que es más una cosa sistemática, Ujú. porque aquí en el estado sé que es como difícil por la cuestión geográfica de que somos casi una isla, esta parte de poder separar los residuos, más no es En todo el imposible. país, no, no creas Sí, que solo aquí. Ajá. pero no es imposible. Existen Ujú. actualmente varias organizaciones que reciben, ¿no? Ya tu basura separada más allá de solo pasarla a la calle para que se lo lleven los recolectores de la basura, sino que existen organizaciones que ya te reciben este reciclaje que tú haces en Ujú. casa. Es nada más como, bueno, reciclo, ahora tengo que llevarlo al centro de reciclaje. Es como, pues te vas adaptando al Ujú. entorno y cómo puedes ir aportando, por ejemplo, al reciclar.
Entonces, yo ya sé que reciclo, busco donde puedo reciben todo esto que yo estoy reciclando y llevarlo. Pero hay veces que es más fácil, bueno, lo reciclo y lo saco. Pero es como quedarte en esta misma acción de que todo va a ir a parar a un mismo lugar. Wow. Y no sé, me entran muchísimas preguntas cuando pienso en qué tan responsable puedo ser o irresponsable puedo ser. Eh, y ciertamente me parece muy interesante lo que comentabas que te hicieron en seminario de que pues muchas personas pueden ser capaz, tal vez muy responsables socialmente sin saberlo o Ujú. irresponsables. No sé, ¿existirán personas que se crean ellos, se sientan más responsables de lo que de verdad son socialmente? Pues me imagino, Es como lavarte la ajá, conciencia, me ¿no? imagino que, pues sí, hay veces que yo misma digo, pues soy una persona responsable, pero a veces, no sé, hago algo y digo, eso es tan responsable como debería Pues de es ser. que ponte a pensar y hasta Ujú. el chocolate. O sea, el chocolate la mayoría vienen de plantaciones clandestinas en el centro de África. O sea, que Sí, tienen trabajo infantil, que tienen pues sí, tráfico todo va, ilegal por de un chorro de ejemplo, cosas. yo estoy muy en contra de las refresqueras y pues de la venta en línea, por ejemplo, Ajá. de ropa, porque pues es muy fácil, ¿no? Te llegan cosas que están muy baratas, pero son Barata. baratas por alguna razón. Entonces, sí son varios aspectos, porque ya es el mismo sistema como está conformado, Ujú. que hay veces que ni siquiera te das cuenta de que eres una persona irresponsable porque Ajá. dices, bueno, estoy O es comprándome muy esta fácil camisa. adjudicar la responsabilidad a un individuo, ¿no? Ujú. Cuando pues son unos cuantos individuos que tienen mucho poder, Así es. ¿no? Sí, pues la mayor parte de los problemas ambientales van principalmente de las grandes industrias. Y durante mucho tiempo eh, se hicieron campañas para que el individuo hiciera acciones para mejorar, ¿no? esta cuestión climática, pero de nada me sirve a mí bañarme en 5 minutos si para crear una Coca-Cola gasto cientos de litros de agua. Ajá. Y pues en lo personal, te comento que pues un refresco no me trae ningún beneficio a la salud, o sea, no me hidrata, Es un placer solo es un temporal. placer temporal. Ujú, Entonces, esto causa mucho ruido, ¿no? A veces ujú. cuando en realidad te pones a reflexionar si en realidad necesitas lo que te estás consumiendo. También es una forma de autocrítica, ¿no? Ujú. De, oye, esto que estoy comprando, ¿lo compro porque lo necesito? ¿O solamente es un gusto que probablemente va a quedar en un estante el resto de su vida? Wow, entonces, a lo que me has dicho, y no sé si ya lo tengas planteado haciendo investigación, pero ¿quieres crear conciencia para que las futuras generaciones puedan influir un poco más de lo que nosotros influimos ya en esta estructura tan grande, ¿no? Y que va desde nuestro consumo y nuestra forma de vivir. No sé, me gustaría que nos dieras un consejo o una pequeña reflexión de cómo esta concientización nos puede llevar a un futuro un poco más amigable o más... ¿Cuál será la palabra? Es que amigable no se trata de ser amigos, o sea, solamente se trata de Más vivir en equilibrado, ¿no? armonía, En ¿no? armonía. Ajá. Ujú. Bueno, yo inicié esta cuestión de la responsabilidad social porque yo soy madre, tengo un Ujú, niño de 3 años y entonces siempre pensé, ¿no? Como yo voy a ser esa mamá que le enseña a sus hijos eh, cómo cuidar el medio ambiente. Pero ya una vez siendo madre dije, bueno, yo tengo que demostrar, tengo que, con mi ejemplo, ujú, guiar a mi hijo para que en realidad haga esas acciones. ujú. Y fue cuando me empecé a involucrar de manera, pues, más de lleno en actividades ambientales, en activismo igual ambiental. Y creo que todo empezó con una autocrítica a la manera en la que estaba viviendo, en cómo estaba consumiendo. Entonces empezar pues por Por mí mí misma mismo. Ujú. para luego ver cómo puedo yo aportar socialmente. Entonces yo sí me doy cuenta que estoy, por ejemplo, influyendo por lo menos en mi entorno cercano, en mi hijo. Él ve basura y no importa que no sea de él, es como mamá, hay que recogerla.
Y es como ahí vamos en nuestros paseos y él va viendo que eso no debe de estar ahí y es como recoger estos residuos que aunque no son de él, pues están dañando que a las hormigas que le encanta tanto ver o a los árboles. Es como, siento que es una reflexión autocrítica de cómo estás consumiendo para poder empezar a actuar. Porque si no sabes cómo estás actuando tú en lo personal, ¿cómo vas a hacer en realidad un cambio? Wow. Ay, Teresa, me podría poner a pensar muchas cosas sobre qué es la responsabilidad social y cómo distinguen, porque me imagino que de persona a persona podemos distinguir diferente qué es ser responsable, ¿no? Socialmente. Em, Estamos aquí en Sociedad de la Ciencia para tratar de llevarles esta información a las personas que aleatoriamente puedan escucharnos o que, no sé, nunca sabemos por qué la información llega a nosotros, pero al menos desde mi perspectiva los invito a que tomemos conciencia de nosotros, empezar por nosotros, tratar de si no perjudicar al mundo, bueno, más bien, si no aportamos al mundo, al menos no perjudicarlo, ¿verdad? Entonces... Muchas gracias, Teresa, por esta explicación de lo que es la responsabilidad social universitaria. Bueno, no universitaria, ¿no? Ya es responsabilidad Responsabilidad social en social, sí. general. O sea, estoy muy interesado en ver tus resultados y pues aquí seguimos trabajando. Esto fue Sociedad de la Ciencia. Cualquier duda, sugerencia, comentario, lo esperamos en la caja de comentarios. Y si quieres, Teresa me puede compartir cualquier fuente que tú quieras y yo la pongo en la caja de comentarios también para cualquier persona que quiera seguir informándose del tema pueda hacerlo. Ok, yo te comparto la información que es bastante. Sí, Sí. unos dos autores, un autor, algún artículo, noticia que te parezca interesante, aquí lo vamos a dejar abajo. Y pues de verdad los invitamos a tomar conciencia y ser empáticos en esta sociedad y darse cuenta que no somos solos, estamos aquí en conjunto y que Compartimos lo un que mismo haga, entorno. compartimos un mismo entorno, una misma península, solo Así hay un es. Baja California Sur, entonces a disfrutarlo y a cuidarlo. Hasta luego.